Buenas noches, mis hermanos. Gracias al Señor y a ustedes por seguir en este su espacio, Esperanza en la Crisis. En la noche de hoy queremos hablar sobre misiones. Hace ya poco estuvimos hablando de ministerios. A veces son dos palabras que pudieran como medio, a veces cruzarse y unirse en un propósito similar, pero también a veces se pueden diferenciar en ciertos rasgos. Y la palabra misiones nos hace ver más a la iglesia fuera del templo. Okay. Sí, es el entendimiento, y no solamente el entendimiento, sino el entender el compromiso, es sentirse llamado hacia afuera. Es en el cumplimiento del encargo de Jesús, que dijo: mire, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hay una familia de palabras que sería bueno identificar. La misión que el Señor nos ha dado, la misión: id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la misión. Pero de ahí se desprenden los misioneros. Hay tanta gente que lleva la misión y tanta gente comprometida también. Y la iglesia, en cierto modo, el llamado primero, alguien ha dicho que el último llamado de Jesús es lo primero en la vida del cristiano, es la prioridad número uno en el cristiano, llevar el mensaje. Fue lo último que Jesús dijo: vayan, pero es de ahí mismo que sale, digamos, la expansión de la iglesia. La expansión de la iglesia, tanta gente necesitada del evangelio, y entonces se comete un pecado en la medida en que uno dice: bueno, yo estoy bien, estoy en mi iglesia local, estoy haciendo lo que yo entiendo, aquí me congrego, me siento cómodo, esta es mi familia. Es lindísimo eso, pero si nos quedamos allí, es en cierto modo como estar consumiéndose uno mismo, porque eso no es lo que Dios quiere, sino que la sal dé sabor donde tiene que dar sabor. Porque si la sal se queda toda junta allí, no. Bueno, Jesús dijo de esto: si la luz, que es la luz, se esconde, se coloca debajo del almud o de la cama, y no en el candelero, entonces no alumbrará lo suficiente. Y es un pecado muy grande quedarse con la luz, porque de nada nos vale a nosotros tener mucho conocimiento de la palabra, que esa es la luz. Nosotros llevándolo al lenguaje ya figurado, eso es un lenguaje figurado, pero ya llevándolo al plano que es verdaderamente la luz, es la palabra del Señor. Muchas veces nos creemos muy santos, y eso es un tema ya que hemos discutido en varias ocasiones. Estamos bien con el Señor, asistimos a una iglesia, como decía usted, mi hermano, pero no es ahí. Si yo tengo conocimiento de la palabra, que es la semilla de vida, pues yo también tengo que compartir con esas personas para que también se hagan eco de ella, y así podamos alcanzar a más grandes masas. La iglesia se va multiplicando, y tiene que llegar un momento en como que una iglesia que va creciendo, pues sus miembros puedan salir, madurar, tener ya la capacidad de poder salir y ir y dar a luz una nueva iglesia. Tarde o temprano la iglesia se debe ir preparando a sus líderes, para que en algún momento esos líderes puedan ya salir a un grupo sin afectar tal vez la iglesia matriz, y poder hacerse cargo de una obra nueva, de un campo nuevo, un lugar, tal vez un sector en la misma comunidad donde se necesita una iglesia. Exacto. Y puede eso ser como un punto inicial, como una misión. A veces para no irnos tan allá de misionero en África o en la India, sino que misiones locales, eso cada vez que la iglesia inicia una nueva obra, pudiéramos verlo así como una misión. Es una expansión de la iglesia, pero que es la tarea, es la misión de la iglesia. Claro. Está bien el crecimiento. Hay que ver la iglesia en esa dimensión, la dimensión del crecimiento. Crezco como número,
en la iglesia madre, la iglesia central, pero al mismo tiempo se da el momento cuando hay alguien que siente un llamado y entonces la iglesia lo envía y le apoya en ese trabajo. Y la iglesia está llamada a apoyar justamente, y eso se ve desde la iglesia apostólica, desde la iglesia primitiva, que las iglesias estaban en esa correspondencia de apoyo mutuo, aunque las iglesias que iban naciendo iban, digamos, aportando en lo económico a la iglesia de Jerusalén, y así lo registra el libro de Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, la iglesia de Jerusalén, donde estaban, digamos, los apóstoles, estaban también dados ellos a ir y, digamos, a autentificar, a hacer auténtico el trabajo que hacían los misioneros, que salían huyendo a la persecución por toda el Asia Menor en ese entonces. Ese es un punto importante que usted señala, pastor, porque inicialmente, aunque fue el mandato del Señor, no se entendió inmediatamente el hecho de salir, y la gente se quedó ahí en Jerusalén. Los nuevos creyentes, los apóstoles, no salieron de ese círculo de la ciudad, y tuvo que venir la persecución, que fue lo que hizo que primero salieran todos menos los apóstoles. Los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero muchos de los hermanos de esa iglesia, que se entiende que había crecido mucho, porque hay que recordar que solo en el primer mensaje de Pedro se convirtieron 5,000 personas. Otro mensaje se convirtieron 3,000 personas. En 2 mensajes solamente hubieron 8,000. O sea, una iglesia que estaba creciendo, pero es un momento como que hay que romper, porque a veces la gente se queda en ese fervor y en esa unción gloriosa de, bueno, una iglesia que está haciendo señales maravillosas. Pedro y Juan sanaban a la gente, que su sombra, solamente la sombra de Pedro sanaba a la gente. Y es fácil quedarse ahí, como que es lo mismo que le pasó a Pedro en el momento de la transfiguración. Bueno, Señor, esto está muy bueno, vamos a hacer 3 chozas y vamos a quedarnos aquí. Y el Señor tiene que a veces romper esa comodidad, ese placer que da la presencia del Señor, para que la gente entienda que hay que ir más allá. Eso es así. Y justamente la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, enfrentó la persecución, y Dios es tan bueno y ama tanto el crecimiento de la iglesia y la expansión de la iglesia, que justamente, y digo que bueno, y algunos estarán diciendo, pero ¿cómo que bueno? Eso es paradójico. Sí, es paradójico, pero ahí se mueve el amor de Dios y la bondad de Dios en favor de otros, porque si se queda todo en Jerusalén, ¿qué hubiese pasado? Bueno, una iglesia preciosa, y con eso tenemos que tener mucho cuidado al día de hoy, porque qué bueno es estar en una iglesia grande. Claro. A todos nos gustan las iglesias grandes, las iglesias llenas de gente, pero hay un momento cuando uno dice, pero no, espérate, hay otros que se pierden. Hay otros que necesitan salvación. Hay gente que vive en la ignorancia del pecado. Y justamente eso es hacer misión. Reconocer que mucha gente vive en la ignorancia del pecado. Vive atrapada en la maldad. Vive atrapada en los vicios. Vive atrapado en... Mire, ahora mismo estamos hablando para gente que se sienten esclavos de los vicios. Y a veces tenemos la misión ahí al lado, como tú decías. Tenemos la misión que hacer, y es en el hogar o al lado del hogar. Hay gente que necesita ser alcanzado, porque no es asunto de ir a África, al Medio Oriente, ni siquiera de ir a Haití, aunque hay que ir a Haití y hacer misión, pero al lado tenemos en nuestra tierra tenemos muchas